Hola, mi nombre es Ciprián Mojora y soy maestro y diseñador instruccional en la Universidad de Montemorelos en el Departamento de Educación a Distancia, UM Virtual. Y en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la lección número 10. Vamos a ofrecer algunas estrategias prácticas, algunas preguntas, algunas actividades que usted las podrá hacer en su grupo de escuela sabática para poder estudiar ese tema tan importante que es la caída de Jerusalén. Es un tema, como ya dije, importante, pero también un tema muy triste. Uno de los temas más tristes que se dan en la Biblia. Y es quizás el momento que Dios lo quiso evitar con mucha efervescencia, porque podemos ver el número grande de profetas que han profetizado antes de la caída de Jerusalén, con el propósito de evitar esta tragedia tan grande para el pueblo que Dios lo ha elegido. Sin embargo, por la decisión de ellos, no se pudo evitar. Bueno, esa es una pequeña introducción a la lección. Para captar la atención de los estudiantes, le propongo la siguiente estrategia. Que traigan con ustedes frente del grupo algún dibujo, alguna pintura, alguna escultura, o no sé, algo que usted lo hayan hecho, algo que le ha tomado tiempo para hacer. Y presénteselo al grupo y cuéntenle cómo les fue y el tiempo que usted lo invirtió para hacer. Y mientras que describen su cariño y las cualidades de lo que usted ha hecho, rómpenla o destrúyenla en frente de ellos. Y van a ver su reacción. Entonces, a partir de eso, usted los puede preguntar en qué manera se parece el sufrimiento de usted que tuvo que destruir lo que hizo, el sufrimiento de usted por perder algo en cual has trabajado y has invertido tiempo, con el sufrimiento de Dios al ver o a dejar que su ciudad, Jerusalén, que su pueblo, se ha llevado en cautiverio y la santa ciudad destruida por los babilonios. Entonces es una buena manera de hacerlos a ellos pensar en cuanto al tema de esa lección. Después les pido que usted busque en la Biblia algún versículo, o que busquen una poesía o una gema en un libro, o especialmente puede ser en un libro de Elena White, en cual se describa exactamente el sufrimiento de Dios por la ciudad santa, por la destrucción de Jerusalén. Y preséntenle esa cita, que sea muy breve, a los alumnos, para que tengan una idea más completa del sufrimiento de Dios. Después vamos a pasar al estudio de la lección, a leer lo que realmente pasó antes de la destrucción y el momento de la destrucción. Por eso, una de las actividades podría ser que el grupo lea de una manera individual o colectivamente, cada uno alguna parte, pero que todos lean el Ezequiel capítulo 8. Y después de haber leído ese capítulo, esos versículos, poner la siguiente pregunta. De todas las maldades que las hacía el pueblo de Israel, ¿cuál se les hace la más impactante y justifique su elección? Entonces cada miembro pues elegirá algo y justificará su elección. ¿Cuál crees que fueron algunas de las causas por cuales se alejaron tanto de Dios y llegaron a hacer semejantes cosas? Eso sería otra pregunta para que su grupo de escuela sabática se pregunte, ¿cómo es que llegaron tan lejos de Dios? ¿Cómo es que llegaron a hacer cosas tan horribles? Y pues que
encuentren alguna respuesta. Después de eso, que sigan leyendo Jeremías capítulo 37, versículo de 1 a 10, y Jeremías 38, versículo de 1 a 6. Y en esos versículos ellos podrían ver cómo es que reacciona Dios. Entonces la pregunta para platicar sobre esos capítulos será: ¿cómo reacciona Dios ante esas maldades? ¿Cuál es el mensaje que Dios lo da al pueblo mediante los profetas? Y también, ¿cuál fue la reacción del pueblo al recibir ese mensaje de Dios? ¿Y qué otras alternativas tenían? ¿Cómo podían haber reaccionado de una manera diferente? Vamos a seguir con el estudio de la lección y ahorita vamos a leer, o van a invitar su grupo a leer Jeremías 40 desde el versículo 1 al 6. Y después de haber hecho esa lectura de la Biblia, le pueden poner la siguiente pregunta: ¿por qué crees que un comandante pagano entendió la situación espiritual del pueblo de Dios mucho mejor que el rey de Judá y los líderes políticos y religiosos de la nación israelita? Es impresionante ver el entendimiento profundo de la situación espiritual del pueblo de Israel de un comandante pagano. Y los mismos líderes religiosos se quedaron ciegos, o sea, los líderes del pueblo Israel. Entonces, platique sobre eso con su grupo. Y para terminar esa sección, leen con su grupo Jeremías 23 con 19. A pesar de que su pueblo ha caído tan bajo, Dios todavía tiene un mensaje de esperanza para ellos. ¿En qué consiste esa promesa? ¿La ha aprovechado el pueblo o no se pudo cumplir eso por su falta de cooperación? Después de esa parte, les invito a platicar con su grupo un poco sobre la situación actual de ese mundo. Yo leí ayer en un artículo de BBC que durante el año 2015 han muerto más de 50,000 personas alrededor del globo por causa del terrorismo, por diferentes grupos terroristas que mataron personas, y fueron matanzas muy grandes. En algunos lugares, en África, por ejemplo, mataron de una vez más de 6,000 personas. Entonces, la pregunta sería: ¿con qué se parece nuestra sociedad, nuestro mundo, con el Israel antes de la destrucción babilonia? Pero no le hagan todavía esa pregunta, sino que ahora aprovechen de un momento y tengan una oración con su grupo. Como en la Biblia dice, orad para la paz de Jerusalén. Nosotros ahora debemos de orar para la paz del mundo. Entonces, hacer una oración con su grupo y también una oración para las personas que sufren, para las víctimas, para los millones de refugiados que tuvieron que salir de su casa en esa situación tan fea que se está viviendo ahora. Después de esa pequeña oración con su grupo, podemos seguir con la pregunta: ¿en qué se parece? Y ahorita sí le pueden hacer esa pregunta a su grupo: ¿en qué se parece la situación de Israel antes de la caída de Jerusalén con el mundo de hoy? Y las personas de su grupo pues van a aportar algunas ideas. Después, ¿cuál es la actitud hacia el mensaje que Dios nos los ha dado mediante el don de la profecía? Porque igual como los israelitas han tenido sus profetas, nosotros también tenemos nuestro don profético. Entonces la pregunta es: ¿los estudiaríamos como debería y tratamos de cumplir lo que Dios nos exige mediante ello? ¿O nosotros reaccionamos de la misma manera que el pueblo de Israel?
Al final, les invito que le regalen una hoja en blanco a cada uno de los miembros de su grupo. Y que tengan algo para escribir, de preferencia algunos marcadores de colores, y poner a escribir a cada uno de ellos la promesa que se da en Jeremías 23:13, o alguna promesa que a usted le gusta más. Entonces, del otro lado de esa hoja, después de que cada persona escribe la promesa, en el otro lado de la hoja, cada miembro tendría que escribir qué significa para él, qué significado tiene para él esa promesa. Y pues que la comparte con las personas del grupo y también con algunas otras personas que no están en su grupo de escuela sabática. Otras preguntas más que se las pueden poner a su grupo es, pensando en Jeremías 39 de 1 a 10, que describan los sentimientos que lo tienen al leer esa historia. Es muy importante ponerlos a los estudiantes de la escuela sabática, no expresar solo lo que piensen, sino también lo que sienten, porque Dios habla muchas veces no solo a la razón, sino también a nuestros sentimientos. Entonces preguntar qué es lo que sienten al leer esas historias y qué podemos aprender nosotros hoy como pueblo, como iglesia, como persona de esa historia tan triste de la caída de Jerusalén. Y también otra pregunta es, ¿puede pasar hoy que gente fuera de la iglesia tenga más discernimiento espiritual que los mismos líderes de nuestra iglesia, o que las personas de afuera tengan más aprecio por el don de profecía que nosotros mismos dentro de nuestra iglesia? Son preguntas que también las puede plantear a su grupo de escuela sabática. Pues es mi deseo que tengan una lección en cual hagan a las personas entender la importancia del arrepentimiento, la importancia de buscar a Dios con todo su corazón, porque es la única manera de encontrarlo y es la única manera de que la historia de nuestra vida tenga un final feliz, porque Dios sí hace su parte en buscarnos. Pues que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y le mando un fuerte abrazo de aquí de Montemorelos.